Hola chicos, me presento, soy Camila Lafuente y esperando que todos se encuentren bien, hoy les hablaré sobre el cero absoluto. Principalmente les hablaré de qué es, quién lo descubrió, qué sucede en él, algunas aplicaciones en la vida real y dónde lo encontramos en el universo. A continuación se los presentaré. Aquí les presento el ser absoluto. Lo primero que veremos es qué es y quién lo descubrió. Se denomina ser absoluto a la temperatura más baja posible que puede existir. Es también el punto de inicio para la escala Kelvin y para la Fahrenheit. Esta temperatura es de menos 273,15 grados Celsius o centígrados, o bien 0 grados Kelvin o 0 grados Fahrenheit. El cero absoluto es teóricamente la mínima temperatura posible. La ciencia afirma, de modo hipotético, que esta es la temperatura más pequeña alcanzable por un cuerpo o una molécula. Se cree que en este punto no existe ninguna vibración atómica. De hecho, a menos 273,15 grados Celsius, todos los elementos o sustancias que conocemos se presentarían en estado sólido y sus moléculas ni vibrarían ni se moverían. En tanto que lo descubrió, hablaremos de William Thomson Baron Kelvin, que fue un matemático y físico británico que intuyó la existencia del ser absoluto. Este se apoyó en el hecho de que cuando un gas se enfría, el volumen del mismo disminuye proporcionalmente a su temperatura. ¿Qué significa esto? Esto significa que por cada grado de temperatura que disminuye el gas, disminuye también su volumen un tanto por ciento concreto. Según este comportamiento y observándolo, Kelvin calculó que a una temperatura de menos 273,15 grados Celsius, el volumen del gas sería cero. Algo que es posible que en la práctica no suceda, pero no obstante te va a sorprender las cosas que suceden al aproximarse a esta temperatura. ¿Qué sucede en él? Teóricamente, si un elemento alcanzase el ser absoluto, sus partículas subatómicas no tendrían energía, ya que los protones y electrones se unirían pasando a formar una especie de masa cuántica. A esta temperatura tan extremadamente baja, el nivel de energía de una sustancia sería el más bajo posible. Esto es debido a la mecánica clásica, sus partículas carecerían de movimiento alguno. Sin embargo, hablaremos del principio de indeterminación de Heisenberg. Según la mecánica cuántica, esto no sería del todo cierto, ya que el cero absoluto tiene que disponer de una ínfima energía residual denominada energía de punto cero. Esto es así ya que se debe poder cumplir el principio de indeterminación de Heisenberg. Al aproximarse al cero absoluto se producen ciertos fenómenos sorprendentes en la materia, como la superfluidez y la superconductividad. A una temperatura cercana al cero absoluto, las partículas subatómicas de los elementos poco a poco van perdiendo su energía. Se superponen creando de este modo una especie de superátomo conocido científicamente como condensado de Bose-Einstein. En tanto, un dato curioso, les hablaré de Bose y Einstein. Es un físico indio y Albert Einstein, que como todos lo conocemos, presagiaron en 1924 la existencia de un hecho llamado condensado de Bose-Einstein. Según estos científicos, en el cero absoluto, los bosones se concentran en un estado cuántico único de energía. Esta teoría recién se pudo demostrar finalmente en el año 1995. Las aplicaciones que tiene el cero absoluto. A temperaturas cercanas al cero absoluto se pueden crear superfluidos o incluso algunas moléculas que no se encuentran en temperaturas más elevadas. La disminución de esta temperatura hasta este punto es muy útil para que los científicos puedan estudiar las características y comportamientos cambiantes de ciertos materiales. Podemos hallar una aplicación práctica en el conocido acelerador de partículas, el Gran Colisionador de Hadrones, que se trabaja en ocasiones a temperaturas de menos 271,25 grados Celsius.
Algunos de los experimentos que se realizan en esta instalación europea precisan la criogenización de algunos circuitos para que sean superconductores. Esto se consigue con la combinación de compresores de helio que envían nitrógeno líquido a circuitos de menos 193,15 grados Celsius. Otro caso práctico sería el de los superconductores que se utilizan actualmente en los sistemas empleados de levitación magnética, como por ejemplo algunos trenes a bala. ¿Cómo se consigue el cero absoluto? Actualmente el cero absoluto todavía es una temperatura teórica. Hasta la fecha no se ha conseguido alcanzar tan ínfima temperatura, pero se ha estado muy cerca, ya que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se consiguieron temperaturas de menos 273,14 grados Celsius en el año 2003. Se consiguió enfriando un gas dentro de un campo magnético. Pese a que los laboratorios de la ciencia se pueden aproximar mucho a esta temperatura, la tercera ley de termodinámica sugiere que el cero absoluto es algo imposible de conseguir. En tanto, podemos encontrar temperaturas muy cercanas al cero absoluto en el universo. Dentro del sistema solar se tiene constancias de zonas con temperaturas cercanas a los menos 240 grados Celsius. Se registran en lugares que se hallan en sombra constante, como por ejemplo en los cráteres del polo sur de la Luna. En el espacio profundo, la temperatura más cercana al cero absoluto que se ha tenido constancia es de menos 272 grados Celsius, registrada por un satélite artificial en la nebulosa del Boomerang, en la constelación de Centauros a unos 5.000 años luz de distancia. Por otro lado, las nubes de gas en el universo suelen tener una temperatura aproximadamente de menos 269 grados Celsius. Este frío es producido por la radiación cósmica de microondas. Esto es toda la información que se tiene del cero absoluto. En tanto, si tienen alguna duda, la podemos responder en clases. Muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido.